Muy buenos días. Nos reunimos en torno a nuestra vida, en torno a la palabra de Dios y saludamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. En este miércoles, en torno a tu palabra, Señor, te damos gracias por darnos entrañas de misericordia, por saber que hay personas que necesitan de nuestro cuidado, de nuestro acompañamiento, de nuestras palabras que tú mismo nos infundes, palabras de vida eterna. Te encomendamos a ti, Señor, esta jornada y este programa en el que vamos a recordar una memoria tan especial de tantas personas que han dado su vida, han entregado lo mejor de sí para que los pequeños puedan conocer a Dios. La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Buenos días, bien fuerte, bien caluroso para todos nuestros televidentes. Comenzamos una nueva emisión de Tu Dulce Compañía. Sabemos que estás ahí de pronto enfermito, acompañándote con el canal, o que estás ahí cuidando con todo el cariño del mundo a un enfermito, o que estás haciendo tus labores y tus oficios en la casa. Alguna vez fui, Padre Andrés y Alejo, a la casa de una televidente que tenía 3 televisores en la casa. Los 3 televisores en diferentes áreas de la casa obviamente estaban sintonizando el canal Televid. Wow. Y me contaba que ella, mientras se movía por la casa haciendo sus diferentes oficios, simplemente estaba escuchando. O sea que vaya, ponga a remojar los frisolitos y déjese acompañar con esta conversación sabrosa, divertida, profunda, que les ofrece Tu Dulce Compañía, porque hay motivos para celebrar siempre, porque hoy nos levantamos o porque ya vamos a nuestra casita a descansar. Bienvenido, Padre Andrés. Muchas gracias, Olguita. Bienvenido también, Alejandro. Qué gusto saludarlos en este día. ¡Feliz año! ¡Feliz año de nuevo, oiga! Llevo 3 semanas dando el feliz año al Padre Andrés. Por Dios. Molestando. Pero el año Sí, va bien. El año va bien, pinta bonito, con mucha paz, con mucha tranquilidad y sobre todo sintiéndonos que vamos caminando del lado de nuestro Señor, sintiendo que no vamos solos, que solos no podemos. Alejito, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Padre? Un gusto tenerlo aquí con nosotros, a los televidentes. Muy contentos del tema de hoy, que nos hace pensar en cómo nosotros podemos ser la voz de los que no tienen voz, Eso. a partir de una figura admirable que pertenece a esta América Latina. San Óscar Romero, hemos encontrado santos de los que no hemos hablado y él es muy contemporáneo a nosotros. Sí, ¿Por qué claro. lo hacemos ahorita en febrero, su día? Monseñor San Óscar Arnulfo Romero autorizó el decreto de su martirio en febrero, el 3 de febrero del año 2015. Este fue un personaje conocidísimo como la voz de los que no tienen voz, porque se dedicó a trabajar por los más humildes, para combatir la injusticia social, y en plena guerra civil salvadoreña, en el año 1980, fue asesinado. Un tiro certero
en el corazón, ya había recibido muchas amenazas, porque trabajar por los más pobres y por los humildes es para las personas que no quieren el bien común una amenaza muy grande. Queremos conocer bastante de él, un poco más de él, salvadoreño, insisto, contemporáneo, falleció en 1980, y quien nos hereda de su carisma, de su historia de vida, nuestro tema de hoy, que nos parece muy lindo: seamos la voz de los que no tienen voz. Y cuando le propuse al padre Andrés esas diosidencias que nos encantan y disfrutamos aquí en el canal Televid, me dijo: es que yo estuve en El Salvador, es que yo conocí su historia, es que yo tengo souvenirs, o si no, vean aquí ¿qué será esto? La tulita, la tulita, y las fotos que vamos a ver en este momento, que el padre Andrés Rosado nos compartió de su experiencia allí. Correcto, Golquita. Es maravilloso porque pues nosotros en la formación de teología tenemos un espacio alrededor de un mes en ese último año de teología, en que tenemos una experiencia que llamamos la experiencia Pedro Arrupe, ¿sí? Y entonces pues nos sacan fuera del país. En este momento tenemos la experiencia en Guatemala y El Salvador, y entonces yo viví esta experiencia de cerca. Esas fotos fueron tomadas el mismo 24 de diciembre. Ese fue como el regalo de Navidad que recibimos en esa experiencia. Nos llevaron a visitar el sitio donde fue asesinado San Óscar Arnulfo Romero y donde vivió. Yo estuve ahí presente delante de la camita donde él dormía, pude tomarle foto al carro que él tenía. Bueno, todo lo conservan en excelente estado, precisamente para hacer memoria de que él entregó su vida por los que no tienen voz, ¿cierto? Y algo muy lindo que lo caracteriza mucho es que pues él cuando se enteró de todas las amenazas, pues no salió corriendo, no salió huyendo, pidió exilio, no, sino que simplemente dijo: si a mí me pasa algo, si a mí me asesinan, yo voy a resucitar en mi pueblo salvadoreño. Y efectivamente esa profecía se cumplió, porque cesó esa violencia, esa escalada de tanta guerra civil, de tantas muertes injustas, precisamente con el martirio de este buen hombre. Qué bonitas fotos, Olguita, las que nos traes para hacer la memoria de este hombre, pues como tú dices, muy contemporánea a nosotros. El Salvador, que vivía una situación muy compleja de persecución de los campesinos, de la gente sencilla, desapariciones, asesinatos. Sí. Y llega un acontecimiento a la vida de él, padre, ¿no? Asesinan a un sacerdote muy amigo de él. Y eso lo transforma. Y eso lo transformó, absolutamente. De ahí dijo: yo tengo que seguir acompañando a este pueblo, y empezó a denunciar esas persecuciones con valentía. Yo creo que superó todos los miedos, porque para hacer esta defensa se necesita valor, y yo creo que el Señor le dio esa fuerza y ese valor para poder hablar un poco más alto y pedir que cesaran esas injusticias. Lo hacía con un amor cristiano, lo hacía con un discurso cristiano, es decir, no buscaba aumentar la violencia, al contrario, disminuirla. Correcto. Y sin embargo, a causa de eso le empezaron a silenciar, incluso los medios empezaron a apagar, las emisoras, los periódicos, para que no pudiera hablar. Pero la gente copiaba los audios de Monseñor en cassettes. Así es. Y se los iban pasando para seguir escuchándolo. Y llegó ese día, pues, que nos deja en la memoria a un mártir. Y como dicen, los mártires no mueren, sino que se multiplican, es decir, es un testimonio más de vida, de defensa de la palabra del Señor, de la dignidad humana, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ha dejado tanto impacto en todos nosotros. Volvamos a mostrar su rostro, mi querido Julián. Estas imágenes me las compartió el padre Andrés, sí, y las otras las consigue Julián, el nuevo practicante, que mejor dicho estamos felices con su desempeño. Pilas puestas. Con las pilas puestas. Ese rostro bondadoso de San Óscar Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero era antes de ser canonizado, fue canonizado por el Papa Francisco hace poquitico, en el año 2018, digo poquitico comparado con muchos de los santos que nosotros hablamos. ¿Y qué le parece el tema que hemos sacado de esa vida maravillosa? Seamos la voz de los que no tienen voz, padre Andrés. Claro que sí, porque es que si algo tuvo presente en toda su vida pastoral Monseñor Romero, antes de ser pues obispo,
pues era estar con ellos, estar con los que no tienen voz, con los pobres, los olvidados. Entonces tenemos una persona que no está solamente por allá en el altar celebrando la Eucaristía y no me unto de pueblo, no, él al contrario, la verdadera Eucaristía, el verdadero compartir con las personas, eso era para él seguir los mismos pasos de Jesús, ¿cierto? Sus pasos aquí en la tierra fueron eso, sentarse a la mesa, compartir, sobre todo con los pobres, con los olvidados, con los pecadores, con esas personas que necesitan del Evangelio. Entonces muchas veces vamos a ver a Monseñor Óscar Romero pues acompañado del pueblo. Hay una pintura muy linda que es la cena, es la última cena, ahorita, sí. Y es rodeado de campesinos, de gente sencilla de El Salvador, mujeres y hombres, alrededor de la mesa. Y el sacerdote amigo, aparece. Y el sacerdote amigo, claro que sí. Entonces es algo muy bello que realmente caló demasiado en el pueblo salvadoreño. Rutilio Grande se llamaba. Rutilio Grande, que fue jesuita. Y ¿cierto? Fue asesinado, también martirizado. Fue asesinado. Ahorita en las imágenes estábamos viendo también las tumbas de Rutilio y otros dos que también asesinaron ese mismo día. Entonces, en esa experiencia, Rupe, que yo les digo, ese fue el regalo de Navidad. Vamos a vivir la experiencia de donde murieron estas personas que entregaron su vida por los demás. Listo, perfecto. Para que veamos que realmente el sacerdocio es también sacrificial, ¿sí? Que no es solamente estar por ahí y recibir adulaciones, el Padre como habla de bonito, no, sino que realmente la gente se mueva en su fe porque hay la presencia de la palabra de Dios por medio de los sacerdotes. Vamos a abrir nuestra línea WhatsApp, ahí les dejamos la inquietud en internet. Hay muchísima información sobre San Óscar Arnulfo Romero, sacerdote hoy santo salvadoreño, que fue martirizado, fue asesinado. Ahorita veíamos el ornamento con el orificio directo al corazón. Del proyectil, claro. Donde fue asesinado. Mientras celebraba la misa. Ya estaba en la elevación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor y ahí recibió el impacto de bala. El sicario se ubicó afuera de la capilla. La capilla queda en un hospital y que es llamado pues por la gente el Hospitalito, ¿cierto? Es un hospital muy pequeño y Monseñor vivía ahí muy modestamente. Ahí tuvieron la oportunidad de ver la camita, de ver el carro, de una persona muy sencilla, ¿cierto? Y la mecedora donde él se sentaba a hacer oración. Bueno, es una persona muy cercana a la gente, ¿no? En ningún momento cogió su nombramiento, su posición clerical como para alejarse, sino que antes lo integró más con la gente. Muy bien, vamos a abrir nuestra línea WhatsApp, que es el 305-316-6560. ¿Cómo ser la voz de los que no la tienen? La mayoría, la gran mayoría de la población mundial, sin duda alguna, hace parte de ese grupo de los que no tienen voz. Nosotros de pronto tenemos esa bendición por nuestro trabajo, por nuestra condición, por nuestra forma de haber sido educados, de darle voz a los que no tienen voz. Eso fue lo que hizo San Óscar Arnulfo Romero. Qué rico que lo conozcan más y qué rico que nos escriban al 305-316-6560. ¿Cómo ser la voz de los que no tienen voz? Vamos a dejarlos antes de nuestra primera pausa con el Evangelio del día y con el Evangelio salimos a nuestra primera pausa. Esto es Tu Dulce Compañía. Febrero 4. Gracias por permitirnos entrar más que a tus ojos, a tu corazón. Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 1. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Están escandalizados por la manera como Jesús habla, pero sobre todo por la manera como Jesús está obrando. A él lo conocieron desde niño, conocían a su mamá, a su papá, conocían a su familia. De hecho, era muy popular Jesús porque así era José, era tecnon, era un todero.
¿No es este el hijo del carpintero, el hijo del todero? José era muy útil porque estaba por todas las casas resolviendo problemas. Así era también Jesús. Un muchacho común y corriente, ahora lo ven hablar como si fuera el Hijo de Dios. Lo ven obrar como si fuera el Hijo de Dios. Y claro que lo es, el Hijo de Dios. Mire que el Papa León, el año pasado allá en Turquía, celebrando 1700 años desde el Concilio de Nicea, donde se acepta que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. El gran escándalo, el escándalo de la cruz. Aquí tengo a mi espalda un signo muy bonito, un Jesús. El costado derecho está crucificado, el costado izquierdo está resucitado. Mire que por acá, por su propio costado, ¿qué va pasando? El Espíritu Santo lo va transformando. ¿Quién resucitó a Jesús? El Santo Espíritu de Dios. ¡Qué escándalo! Un Jesucristo crucificado. Pero mayor misericordia de Dios Padre, resucitarlo a través de la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Jesús no es para que nos escandalicemos. Jesús es para que lo acojamos en humildad y hagamos de Él el más importante de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer hoy? Coge la Santa Cruz y vas a decir, Señor, tú has muerto por mí, te entrego mis muertes, sé que estás vivo, te entrego mi vida. Bendición. Hagamos una oración a San Óscar Arnulfo Romero, pidiéndole al Señor que nos dé esa valentía que también tuvo él para ser la voz de los que no tienen voz. Señor, Dios de la vida, tú que fortaleciste a San Óscar Romero para ser voz de los que no tenían voz, sensible al dolor del hermano, y un espíritu valiente para decir la verdad con amor, que como él sepamos unir la fe y la justicia, la oración y el compromiso, el altar y la calle. No permitas que seamos indiferentes ante la injusticia y el sufrimiento humano. Enséñanos a escuchar el clamor de los pobres, a defender la dignidad de cada persona y a confiar en ti, incluso cuando el miedo nos visite. Que nuestra vida sencilla y fiel sea semilla de esperanza y de paz. Amén. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y dígnate glorificar a San Óscar Romero y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Así sea. San Óscar Romero, qué rico que nos tomemos el tiempo y conozcamos un poco más de él. Se santificó a través de su deseo y su pasión por los más humildes, a través de su deseo por establecer justicia social, por acabar con ese desequilibrio social que lamentablemente sigue existiendo en este mundo. Y él fue la voz de los que no la tienen. Por eso ese es nuestro tema de hoy y por eso le estamos preguntando a nuestros televidentes, quienes nos ven en la mañana de miércoles, que nos escriban al 305-316-6560, justamente cómo lograr eso. Como cristianos, por el hecho de ser cristianos, deberíamos tener esa banderita, ser la voz de los que no la tienen. Escríbanos cómo lograrlo, cómo ser la voz de los que no la tienen al 305-316-6560 y vamos a empezar a leer las respuestas de nuestros televidentes. Felicidades, amigos, así es para ti también, amén. Somos la voz de los que no la tienen, escuchando sus comentarios y orando. Jesucristo es la verdad y la Santa Biblia es lo mejor para que salgamos adelante siempre. Don Jorge, un abrazo para usted. Padre Andrés. Hola, buenos y bendecidos días para todos. Todos los días debemos estar dispuestos a tener tropiezos, porque seguimos la verdad que Jesús, siempre y cuando andamos con Él. Habrá puertas abiertas que nos quieren hacer daño, puntos suspensivos,
cambiar, distraer nuestro corazón. Seamos felices de ser fortalezas y custodiar nuestra fe para compartirla con nuestro prójimo. Seamos abrigo para quien necesita de Dios, para quien está enfermo, quien se siente solo, quien cree y que todo lo hace sin el apoyo de Dios. Llevemos a Dios y Jesucristo tan dentro de nuestro corazón que defendamos nuestra fe solo con sus palabras que aten a quien necesita su ayuda. Dios les bendiga, Martín León. Oiga, muy inspirado Martín. Siempre. Súper bien. Buenos días, familia Televid, bendiciones, feliz miércoles, lo mismo para ti. ¿Cómo están desde Envigado, la familia Martínez Ruda? Y aquí, fieles televidentes de Televid, el abuelo José Antonio Ruda, apenas se levanta, dice, mija, Televid. Qué lindo. Gracias por llegar a nuestro corazón desde muy temprano. Amén. Atentamente, Yarly Liñán, la enfermera de don José. Ay, qué lindo. Este canal sí que trabaja también por los cuidadores, claro. ¿Cierto? Sí. Y se ve que lo quiere mucho. Mija, Televid. Mija, Televid. Televid. Esa es la palabra clave para empezar y terminar el día. Buenos días, mi dulce compañía. Bendiciones. Ser voz es mirar al otro y reconocer que su herida también es nuestra. Es hablar con compasión, actuar con justicia y no acostumbrarnos nunca al sufrimiento ajeno. Tienes toda la razón, no normalizar esas injusticias, porque cuando defendemos al más pequeño, cuando acompañamos al que llora, cuando denunciamos lo que destruye la vida, no estamos solos. Dios camina en esa palabra. San Óscar Arnulfo Romero entendió que la fe no puede ser indiferente, que amar a Dios también significa defender la dignidad de quien sufre, del olvidado, del que tiene miedo, del que ha sido silenciado. Su voz no fue de odio, fue de verdad, no fue de violencia, fue de valentía, nacida del Evangelio. Zulma querida, desde Bogotá, gracias, nosotros también. Pues los queremos tanto que trabajamos con todo el cariño para ustedes todos los días. Vamos con esta poesía que es de don nuestro Caliche. Qué lindo, eco de San Óscar Romero. Ser la voz de un pueblo que sufre en silencio es el llamado de ese gran pastor. Seamos el grito que rompe el olvido, llevando en el pecho su mismo clamor. Ser un soldado con firmeza y humildad, hablar con libertad, defender al que se siente perdido. Actuando con la verdad, decía San Óscar Romero, si me matan hoy mismo, a mi pueblo amado habré de volver, pues no hay una bala que apague el amor, ni tumba que logre la voz detener. Resiste en la lucha, en la fe y el valor de aquel que humilde ayuda a vencer con amor. Caliche Itagüí. ¡Bravo! A ti, Caliche, y a todos nuestros televidentes. Qué lindo. Recuerden que seguimos con nuestra línea WhatsApp abierta 305-316-6560. Ayúdenos a descubrir maneras, estrategias para ser la voz de los que no tienen voz, que tristemente son la mayoría de esta población mundial, y qué decir aquí en nuestro país. Nosotros vamos a conocer la voz de una influencer muy jovencita que se llama Ana Cristina, que dedicó su talento, su tiempo, su pasión a evangelizar. Imagínese uno dedicar su voz a llevarle la palabra de Dios a tantas personas a través de las redes sociales, a ser un antídoto para tantos contenidos que en internet, sobre todo en redes, lo que hacen es destruir. Escuchemos la voz de Ana Cristina y repliquemos esos contenidos. Van a ver ustedes ahí su cuenta de Instagram para que la sigan, para que la compartan. Y de ahí nos vamos para nuestro corte para comerciales. Y el otro segmento, ahí sí nos vamos a dedicar a conocer las estrategias que me den mis contertulios para ser la voz de los que no tienen voz. En su cuenta de Instagram, Ana Cristina se define como: me dejé amar por Jesús, ese es mi poder. Tengo hambre de cielo, acento paisa y ganas de café. Yo me defino como una hija muy amada por Dios,
que está llamado a devolverle, es decir, a corresponderle ese amor a través del servicio, la evangelización. Soy además comunicadora, magíster en matrimonio y familia y me dedico a dar conferencias alrededor del país en temas de afectividad a niños, adolescentes, jóvenes, familias. Estoy además casada, que es la vocación a la que el Señor me llamó. Benditos sean los jóvenes que se dejan encontrar por Dios y que lo anhelan tanto que le dedican su vida entera. Yo no siento que Dios haya llegado en un momento particular de mi vida, siento que ha estado a lo largo de toda mi vida. Desde niña era muy sensible a Él y sabía, tenía como la certeza de que existía, pero no fue sino hasta la adolescencia donde empecé a conocerlo más a través de la palabra, empecé a participar de un grupo de oración de jóvenes en el que empecé a enamorarme de Él. Y fue a los 16 años en el que participé en un retiro en el que me encontré cara a cara con Él, en el que desde ese momento fue imposible para mí negar su existencia y fue el momento en el que decidí entregarle mi vida a Él. En un mundo lleno de influencers que a veces no influencian, valga la redundancia, para el bien, es un verdadero tesoro escuchar y replicar la voz de quienes edifican y construyen un mejor mundo a través de las redes sociales. Es importante hacer un voz a voz de este tipo de contenido evangelizador, de misión digital, por algo muy sencillo. Miren, estamos en un momento donde todo el mundo tiene redes sociales. Creo que las estadísticas son demasiado altas. Y pues resulta que Jesús a sus discípulos hacia el final del Evangelio les da una misión, que es evangelizar a todos los pueblos. Y hoy la misión no es solamente ir a otros continentes, sino que la misión es estar en el aerópago digital, es decir, el continente digital. Y resulta que en ese continente digital, seamos honestos, hay mucha basura, hay muchos creadores de contenido que no crean contenido realmente valioso y que nos haga crecer. Y nosotros sabemos, por fe y también por la certeza de que conocemos a Cristo, de que anunciarlo a Él es la mayor obra de misericordia. Entonces hacer un voz a voz es expandir el mensaje, no solamente de algunos evangelizadores digitales, sino del mensaje más importante que hay en el mundo entero, la noticia más importante que es el Evangelio. Hoy vamos a hacer el rosario, así que prepárense, vayan por sus camándulas, una velita, la Virgen. Bueno, yo no decidí ser evangelizadora católica, yo más bien siento que al igual que todos los bautizados, que tenemos un llamado a evangelizar a todos los pueblos, pues yo decidí responder a ese llamado. Que ojalá ustedes que están viendo este programa también sientan en su corazón ese deseo de responder a ese llamado que recibimos desde el bautizo. Entonces fue más o menos a los 16, 17 años cuando dije, no me puedo quedar callada ante esto tan grande que he recibido, y empecé a anunciarlo. Ya los medios, la manera, la forma fue accidental y fue con el paso del tiempo que decidí entrar a las redes sociales a hablar de él. Ser voz de la esperanza, ser voz del amor, que es la base de todo, ser voz para los que sufren, para los que anhelan la eternidad al lado de Dios. Eso es edificar un mundo mejor. El mundo que quiero construir a través de lo que hago no es nada diferente a aportar un poquito a que todos en nuestro corazón entendamos que estamos llamados a algo más grande que es este mundo, y es el reino de los cielos. La misión de todos los que anunciamos a Cristo es acercar a muchas almas justamente a ese llamado eterno, a la vida eterna, es decir, entender que este mundo es pasajero y que estamos llamados a lo eterno. Dejémonos acompañar por este tipo de contenidos, inundemos nuestra mente y nuestra alma con estos mensajes que nos dan paz y esperanza. El mensaje final que les quiero compartir es que, uno, no tengan miedo de anunciar a Cristo porque Él no vale la pena, vale la vida entera. Y el segundo mensaje es que compartan aquellas voces que ya están anunciándolo a Él, porque es verdad que todos tenemos dones diferentes y no todos estamos llamados a anunciarlo del mismo modo, pero sí estamos llamados a expandir su mensaje, que es la buena nueva.
Solo una persona que tenga espíritu de pobre podrá entender a los que tienen espíritu de pobres. Solo alguien que haya sufrido entenderá a todos los que sufren. Solo entenderá a los humildes quien sea verdaderamente humilde. Solo quien ha tenido hambre y sed de justicia entenderá a quienes tienen hambre y sed de justicia. Señor, que nuestra propia vida sea para tomar conciencia de que no estamos solos, que vamos con otros y que hay otros que necesitan de la luz de tu palabra, de la luz que tú puedas llevarle a ellos. Te pedimos que al igual que San Óscar Romero no tengamos miedo de arriesgar todo lo que tenemos para seguirte, para estar con los pobres y los oprimidos. Que nuestro caminar sea uno de verdadera solidaridad, como lo fue el de San Romero, y en la vida y la muerte podamos dar mucho fruto. Amén. ¿Cómo ser la voz de los que no tienen voz, que lamentablemente abundan en este mundo? Vamos a leer sus respuestas. Muy buenos días para todos, para ti también. Pienso que para hablar en favor de los que no tienen voz y defender a quien no sabe cómo defenderse ante las injusticias, tenemos que sentirlos como hermanos en Cristo. Ay, la palabra fraternidad ahí juega un papel importante. Como hermanos en Cristo por gracia y voluntad de Dios. Tiene que dolernos el sufrimiento ajeno y colocarnos en su lugar. Olguita, un abrazo muy grande para ti. Muy, pero buen día. ¡Eso! Olguita, Padre Alejandro. Soy la voz de los niños oprimidos por una sociedad que muchas veces no respeta sus derechos de los animales, del medio ambiente. He ayudado a muchos niños maltratados por sus padres y a una amiga maltratada por su esposo. Wow. Me arriesgué y logré que ella saliera del lado de ese señor que solo le hacía daño. Es duro ser valiente, no soy capaz de ser indiferente frente a la injusticia, sobre todo con los niños. Hermosa, Sor. Sor M, bendiciones. Para ti también, qué bonita labor, felicitaciones, aplauso para Sor, qué bendición. Mucho bien. Muy buenos días, ser la voz actuando con los niños, con los discapacitados y los que no tienen voz, porque no lo pueden hacer. María desde Envigado. Quiero resaltar todas las respuestas, en particular detenerme en la de Sor. Aquí tenía yo 2 pastelitos apuntados. Tenía apuntado para que no se me olvidara porque mi mente es así. Bullying y ICBF, para que no se me olvidara. Sí. Bullying. Tenemos que ser la voz de los niños que están sufriendo el bullying. Es que el bullying les mata el alma a estos muchachitos. Entonces muchas veces el niño, amiguito que no hace bullying, le da miedo ser valiente por temor a ser señalado. Tenemos que educar a nuestros hijos y nuestros nietos anti-bullying, decirles, no, de una manera tranquila, anónima, serena, le dices a la profesora, ya no va a decir que tú fuiste ojalá fuera uno tan valiente, claro. Pero yo pienso que pedirles eso ya es un buen comienzo. Acércate a tu maestra, dile que está pasando esto, ella no te va a poner en evidencia. Y que los padres eduquemos en el bullying, los abuelos, los tíos, los cuidadores, eduquemos, tengamos una formación anti-bullying, una materia anti-bullying para ellos, que si el padre de familia se enteró por su niño que a un compañerito le están haciendo bullying, usted como adulto vaya e infórmele. Noticias he visto hablando ya del ICBF, mi otro pastelito, de niños que sufren maltrato, incluso llegan a perder la vida y después salen en las noticias los vecinos diciendo, yo sí escuchaba mucha violencia allí, yo sí escuchaba, yo intuía. Por Dios, tenemos que alzar al teléfono y llamar a las autoridades para que hagan los procesos respectivos. Esos son 2 ejemplos de ser la voz de los que no tienen voz, compañeritos. Y es un buen ejercicio preguntarnos quiénes en este momento no tienen voz, porque hay silencios cómplices, y nosotros podemos hacer parte de eso nos tiene que sacudir por dentro. Total. Podemos hacer ese ejercicio, por ejemplo, estoy pensando en este momento, los enfermos, tantas personas que están yendo a los hospitales y no pueden tener una atención oportuna porque el sistema no se los está permitiendo.
y todos seguimos como inermes frente a esta situación de la salud en el país. Total. Y como que no somos capaces, como una pesadilla de la que no somos capaces de salir, como que ninguna esfera alcanza a tener el dominio, el poder, la capacidad de convocarnos a todos para encontrar una solución. En este momento yo siento que hay pacientes enfermos sufriendo muchísimo y que esa voz está silenciada. Aunque se levantan muchas alternativas y voces, ninguna alcanza a generar el efecto que necesitamos. Entonces, creería que hay que seguir siendo voz en este momento de los enfermos que están yendo a las clínicas, a los hospitales, a las EPS y no son atendidos, por ejemplo. Padre, ¿de qué otras maneras podemos ser la voz? Pues a mí me mueve mucho lo de ser héroes anónimos, ¿sí? Okay. O sea, no tanto que lo hagas para que te vean, sino que lo hagas en el silencio, porque es lo que indica tu corazón, lo que sientes. Entonces, yo creo que lo que tantas veces hemos hablado ahí, el Espíritu Santo es el que infunde todos esos sentimientos. Están maltratando, está sufriendo mi vecino, el niño que vive cerca a mi cuadra, lo estoy viendo todos los días con esos moretones. Yo me voy a quedar indiferente frente a eso. Qué rico que yo pueda actuar, que yo pueda también ayudarle a ese niño, ayudarle a esa mujer, a ese hombre también. Pues no podemos ser como solamente inclinados de un solo lado, no. Hay hombres, mujeres, niños, ancianos, hay personas, adultos mayores maltratados a los más vulnerables, por sus propios hijos. Sí, yo conozco muchos casos de padres de familia que lo han dado todo por sus hijos y en este momento están viviendo de la caridad, ¿cierto? Por cuenta de esos hijos que los olvidaron, los despreciaron, los desecharon, ¿cierto? Entonces, qué rico que de pronto nosotros no seamos indiferentes frente a eso, ¿cierto? Uno mismo se da cuenta quién está sufriendo, quién está triste, quién... A mí, por ejemplo, me conmueve mucho. Yo, pues, que trabajo también con el Colegio Vid, allá son súper conscientes del niño que la familia no le da ni siquiera el desayuno, no le da pues una aguapanela y un pan. En el colegio hay misericordia con estos niños, ¿cierto? Y los mismos estudiantes promueven que también esa persona reciba un pequeño desayuno, pero que no se quede con hambre asistiendo al colegio todo el día. Tremendo. Y son actos muy sencillos, gestos que no te cuestan nada, que no buscan pues exaltarte como persona, sino que realmente hay esa compasión por el otro. Yo iba a decir eso, que no necesariamente es el martirio, lo que se busca. No somos tan valientes. Puede que no seamos tan valientes, o el Señor en su momento nos daría la fuerza si fuera necesario, pero en la vida cotidiana, en la vida corriente, lo que se necesita es una palabra a tiempo, un gesto, una carta que mandas, una gestión, incluso con la solución propuesta. Claro. Con la solución propuesta, porque la palabra dice hay que destruir, consolar y construir. De acuerdo. Entonces dices, esto no está bien, ¿por qué no mejor esto? ¿Cierto? Y sería no solamente la denuncia, que la denuncia hace efecto, pero que bueno cuando la denuncia va acompañada de una propuesta. Acciones. Entonces, una carta, una gestión, ese amigo que conoces, que sabes que puede ayudar, cosas simples, pero muy que sencillas. Están a nuestro alcance. Perfecto. Con esta frase de San Óscar Romero, quien nos inspira nuestro tema de hoy, ser la voz de los que no la tienen. Vamos a nuestra última pausa. Esto se llama... Tu dulce compañía. Así es, Alejandro. Así es. Es inconcebible que se diga a alguien cristiano y no tome como Cristo una opción preferencial por los pobres. La oración es la cumbre del desarrollo humano. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Bueno, esta tula refleja una diosidencia, como decimos, y Olguita lo manifestaba. El padre Andrés estaba para este programa y curiosamente nos coincidió con el tema de Óscar Arnulfo Romero. Es una tulita que va y viene con él y donde guarda sus vasos sagrados. Aquí hay 2 elementos para la Eucaristía que le han regalado, que son unos tesoros y siempre están en esta tula tan especial donde se ofrece el sacrificio. Esa fue la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de sacrificio. En el altar mismo dejó derramada su sangre, que especial en medio de la tragedia.
decía Monseñor, en nombre de Dios les suplico, les ruego, les ordeno que cese la represión. Sabía que hablar así podía costarle la vida y sin embargo no cayó. El amor verdadero no calla ante la injusticia. Hay dos tareitas para todos nosotros, conocer más de San Óscar Arnulfo Romero y hacernos la pregunta, ¿cómo ser la voz de los que no tienen voz? Tantas acciones, tantas escuchas, tantos abrazos, tantas gestiones que podemos hacer para darle voz a los que no tienen voz. Nuestro tema de mañana vamos a hablar del valor y los derechos y la protección de las mujeres, inspirados en Santa Águeda, una santita de la que mañana les daremos más detalles. Dios los bendiga, feliz miércoles en la mañana o en la noche, los queremos mucho. Terminemos con lo mejor, con la oración del Padre Andrés. Hasta mañana. De San Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo de hoy, la oración de su propia entrega. Señor, no me des riquezas, es un obstáculo eso. No me des vida larga o corta, no me des poderes en la tierra que embriaguen a los hombres. No me des locuras de idolatría, de los falsos ídolos de este mundo. Límpiame, Señor, mis intenciones. Dame la verdadera sabiduría del discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Dame la convicción que sentía San Pablo de sentirse amado. El Señor nos bendiga, nos acompañe en este día. Que San Óscar Arnulfo Romero inspire tus obras de amor anónimas, que solamente buscan aliviar el dolor, el sufrimiento de aquellos que sufren en el silencio, que no tienen voz. Que tú seas la voz que clama en el desierto y que los bendices y los acompañas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.